el avance del Perú. Explícame por qué Perú y no Chile, explícamelo. Ya, y pero Colombia. eso es brutal, pues para nosotros, o sea, se va a concentrar este gran movimiento que tú señalas en el Perú y probablemente lo que pueda ocurrir con Valparaíso o quizás San Antonio cuando ya esté listo, porque estamos en vía de tener un gran megapuerto también acá, vamos a estar trabajando prácticamente para los peruanos. Me da esa sensación, Andrés, corrígeme si estoy equivocado. Me complace anunciar que el megapuerto de Chancay se convertirá en un polo de atracción para grandes navieras y operadores logísticos, concentrando la actividad portuaria en la región y desplazando a otros puertos. Muy interesante, ¿ah? Realmente muy interesante el avance del Perú. Explícame por qué Perú y no Chile, explícamelo. Voy a seguir con la visión que tiene Sultán Ahmed bin Sulayem. Dice, aquí en el país hay más oportunidades, me parece, porque pueden atender a sus vecinos, tienen buenas políticas económicas que promueven el comercio. Allá en Perú no hay inestabilidad. Allá en Perú, a pesar de los vaivenes políticos, hay una visión clara respecto de las políticas de desarrollo económico. Hay una constitución de 1993 que ha servido también como una hoja de ruta para el desarrollo del Perú. Los casos de corrupción se castigan con cárcel. Hay, por supuesto, también una cierta estabilidad social. No existe esto. ¿Se acuerda de frases, Rolo, como no al lucro? Sí. No son 30 pesos, o sea, no son 30 años, o sea, no son 30 pesos. Bueno, todas estas cosas no están en el Perú. No hay un cierto resentimiento hacia los empresarios y hacia la empresa, y eso también favorece las cosas en términos sociales y laborales y permite que las empresas se empiecen a fijar en este país que está creciendo, hicieron más o menos al 5,2%. O sea, es un país que está realmente muy, muy bien parado en el contexto económico. Y como decía, la corrupción se castiga con cárcel. Los presidentes, si cometen faltas, si cometen delitos, se van presos, Rolo. Y eso claramente es un signo para el sector económico, para las empresas que buscan esta estabilidad, reglas claras, previsibilidad. Las reglas no cambian. Sí, pero todos sabemos, ¿no? Que Perú ha pasado por debilidades del sistema político. Probablemente el encierro de alguno de ellos y entregarlos a la justicia pueda dar seguridad en el marco legal de cómo son estos procedimientos, porque lo que ha ocurrido en nuestro... Chile siempre ha estado situado como uno de los países con mayor estabilidad dentro del continente americano y también en términos políticos y económicos y sociales, pese a lo ocurrido del 2019, que es probablemente algo que todavía incluso está en estudio y hay un montón de demandas que surgieron en aquella oportunidad que no han sido respondidas todavía, pero llama profundamente la atención que hay un deterioro también institucional del Congreso. Si hemos visto bastantes debilidades también allí en el sistema político, la inestabilidad política que tiene, hay un deterioro también institucional que podrían resumir un poco lo que ha pasado, yo diría desde el año 2010 en adelante. Hemos tenido, ¿cuántos? 7 presidentes. Hemos tenido disoluciones también irregulares ahí en el mismo Congreso. Entonces, hay una inestabilidad política. ¿Esto no forma o hay algo más, Andrés, que quizás no lo sabemos, que son otros factores que puedan influir? No, lo que uno percibe, lo que uno ve y además lo que cuentan los actores del sector portuario es que estas cosas van corriendo por caminos separados. De Ya. hecho, la Autoridad Nacional Portuaria es una entidad relativamente joven, no debe tener más de 20 años y ha servido para justamente coordinar, planear y gestionar el desarrollo de los puertos del Perú, que eran muy similares a los chilenos, incluso un poquito más atrasados que los chilenos a comienzos de los años 2000. Y ya ves, el puerto del Callao está pasando de 1,3 millones de contenedores de 20 pies a 2,7 millones de contenedores de 20 pies de capacidad, esto en DP World Callao, porque APM Terminals, que es el terminal del muelle norte, es el vecino, digamos, de este puerto que se acaba, este terminal que se acaba de expandir, también va a pasar de 1,2 a casi 3. Con esto, el puerto del Callao va a llegar a una capacidad anual de casi 6 millones de contenedores de 20 pies. Esto es el doble que el puerto de San Antonio. El puerto del Callao, además, ya ha llegado al mes de mayo a mover más de 900.000 contenedores de 20 pies y si hacemos o sea, hasta el mes de abril, y si hacemos una proyección a mayo, ya superó el millón. Y en consecuencia, San Antonio recién en mayo
superó los 750.000 contenedores de 20 pies. Estamos lejos. Las diferencias son bastante grandes. Ya hasta abril el puerto del Callao había movilizado 19 millones de toneladas, básicamente un gran digamos, avance, un gran desarrollo en este puerto principal del Perú. Y le preguntamos al ministro de Transportes del Perú, Raúl Pérez Reyes, si consideraba que Chile era competencia para Perú. Y él sonríe, todos allá sonríen cuando uno hace esta pregunta. Y dice que no, que ellos están viendo que la competencia es Long Beach y Los Ángeles y Manzanillo, que está estos dos puertos primero en Estados Unidos y Manzanillo en México, que son los más grandes en la costa oeste del Pacífico y que además son los que están mejor conectados con Asia. El puerto del Callao entonces se quiere transformar en este hub junto con el puerto de Chancay, porque también se le hizo la pregunta a la autoridad si el puerto de Chancay, que se proyecta como un gran megapuerto con mucha tecnología, con mucho desarrollo, iba a generar alguna disrupción en relación al puerto principal, que es Callao, y ellos dicen que ahí no hay competencia, que hay complementariedad, claro, y que efectivamente a lo mejor al principio va a haber un efecto donde algunas cargas se van a desplazar al Callao. Ellos piensan que, de Callao a Chancay, ellos piensan que entre 200.000 a 400.000 contenedores en el primer año, pero este gran puerto o este gran eje entre Callao y Chancay va a traer más carga. Y esta carga obviamente también va a tener destino o como destino los países vecinos, Chile, Ecuador. Ya, pero eso es brutal. Pues para nosotros, o sea, se va a concentrar este gran movimiento que tú señalas en el Perú y probablemente lo que pueda ocurrir con Valparaíso o quizás San Antonio cuando ya esté listo, porque estamos en vía de tener un gran megapuerto también acá. Vamos a estar trabajando prácticamente para los peruanos. Me da esa sensación. Andrés, corrígeme si estoy equivocado. Bueno, el ministro de Transportes de Chile, Juan Carlos Muñoz, dice que vamos a ser complementarios. Ahora, espérame. ¿Qué significa ser complementario? Esto hay que definirlo, ¿eh? Bueno, ahí yo quería hacer el punto porque hay una diferencia en cómo se pronuncia la palabra o cuál es el tono que tiene la palabra complementario. Porque allá en Perú dicen sí, van a ser complementarios. Y lo dicen con hasta yo diría con ternura. ¿Ah? Acá es como con complacencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que efectivamente ellos ven acá en Chile, en el Ministerio de Transporte, que el puerto del Callao, y lo dijo el ministro en el aniversario de la Cámara Marítima y Portuaria, que el puerto del Callao y el puerto de Chancay no los ve como una amenaza, sino como un complemento al sistema portuario de Chile. Ahora, también en este contexto, el presidente de la Cámara Marítima Portuaria, Daniel Fernández, en algún momento hicimos una entrevista con él en los días previos y nos comentaba que Chile pensó en tener un hub como el que se está desarrollando en el eje Chancay-Callao y este se iba a ubicar en la comuna de Mejillones. Esto se planeó en el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle con el objetivo de justamente concentrar cargas en un lugar que tenía ciertas ventajas. ¿Cuáles eran las ventajas? Habían aguas relativamente abrigadas, había una gran área para poder, digamos, acopiar carga. Este puerto o esta zona portuaria no estaba tan cercana ni tan próxima a una ciudad como lo es Valparaíso o San Antonio, por lo tanto no tenía esos problemas. Sin embargo, él nos contaba que esta idea finalmente no cuajó. Y con esto, entonces, Perú toma la delantera, desarrollando muy fuertemente Callao y, por supuesto, con este nuevo puerto que se va a emplazar a 80 kilómetros al norte, que es el puerto de Chancay, pero también hay otro puerto, que es el de Corio, lo comentamos hace un par de días también en este mismo espacio, que es un puerto que va a ser, o se proyecta, se piensa que va a ser mucho más grande que el de Chancay. Entonces, Perú realmente ha tomado la delantera, la decisión, porque ellos ven que su posición estratégica en el Pacífico es ventajosa y evidentemente van a desarrollar las obras para poder lidiar con todo este flujo de carga y además obviamente servir de puerto concentrador para los países vecinos. ¿Y qué quiere decir esto? Que las cargas van a llegar hasta Asia y se van a repartir en buques más pequeños a los puertos de Chile, de Ecuador y de Colombia. Y bien, las exportaciones de nuestros países, de Chile, de Ecuador y de Colombia, también van a concentrarse
en estos dos puertos a la espera de poder ser transbordados a otro buque de mayor tamaño que los lleve a su destino final. ¿Qué significa esto para Chile? Esta complementariedad, volviendo al centro de la pregunta, es que va a haber un flete extra que pagar y un tiempo extra, además que se van a demorar las cargas sin pensar el tiempo que va a permanecer ese contenedor con a lo mejor cerezas, arándanos, cobre o algún otro producto que se envíe en el puerto del Callao o en el puerto de Chancay a la espera de ser trasladado a su destino final.